Repito, el mayor bien y la mayor riqueza que el hombre puede tener aquí en la tierra no es material, sino espiritual. Y el único que puede espiritualmente enriquecernos es aquel que, siendo rico, se hizo pobre, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Y es que, hermanos, cuando Cristo llega a un hombre, a un hogar, a una familia, esta es espiritualmente enriquecida. Y todo lo que no puede lograr espiritualmente, el Señor Jesucristo se lo imparte. El hombre se afana por acumular riqueza, pero esa es riqueza material. Y alguien ha dicho, hermanos, si ha dicho bien, que hay gente que es tan pobre, que lo único que tiene es dinero. La mayor riqueza que el hombre puede tener aquí en la tierra no es material, sino espiritual. Hermanos, el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte dijo: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. También dijo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y también dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Vayamos a Hechos 16, donde leímos, Hechos 16, 34, por favor. Dice: y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Y se regocijó con toda su casa, ¿de qué? De haber creído a Dios. Padre Celestial, te damos gracias, porque en tu nombre estamos congregados este día, como cada día primero de la semana. Queremos en este momento ponernos en tus manos, y que tu palabra, que ha de ser expuesta, Señor, halle terreno fértil en nuestra alma y en nuestro espíritu, para que así ésta produzca el fruto que tú quieres ver en cada uno de nosotros. Padre, ayúdanos, te lo suplicamos, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Tomen asiento, hermanos. Dice: y se regocijó. Hermanos, el gozo verdadero, la felicidad genuina, no está en las cosas que podemos tener. Ese gozo viene de la presencia del Señor Jesucristo. Solo Él puede producir la verdadera felicidad. Fuera de Él, hermanos, no hay nada ni nadie que nos la pueda impartir. Dice que Él se regocijó, y se regocijó con toda su casa. ¿Estamos hablando de quién? Del carcelero de la ciudad de Filipos, exactamente. Dice que él se regocijó con toda su casa, no de haber creído en Dios, porque mucha gente cree en Dios y no tiene felicidad, no tiene gozo. Pero dice aquí que se regocijó de haber creído a Dios, que es diferente. ¿Saben? Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creer a Dios. Que lo que Dios dijo
Eso es lo correcto, eso es lo verdadero, eso es de procedencia divina, como esta mañana escuchábamos. Eso es, hermanos, lo que viene realmente de parte de Dios y la palabra de Dios que hace el efecto perfecto y permanente en la persona, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Hermanos, nosotros los hijos de Dios, aún en medio de los problemas, podemos estar felices, podemos tener paz en medio de la guerra, porque lo que Cristo nos da no está sujeto a las circunstancias. Eso es algo permanente que solo Él puede otorgar a todo aquel que cree a Dios. Muy bien, hermanos, vamos a ver tres cosas que suceden cuando Cristo llega al hogar. Cuando Cristo llega al hogar, todo cambia. Cuando Cristo llega al hogar, todo suple. Cuando Cristo llega al hogar, todo libra. Entonces, número uno, hermanos, cuando Cristo llega al hogar, todo cambia. Y vamos a ver en la persona de Zaqueo, que consideramos hace unos domingos. Hermanos, ahí hubo un cambio permanente a lo que le llamamos arrepentimiento. ¿Sí está bien lo que dije, hermanos? ¿Qué fue lo que dije? Permanente. Que hay un cambio cuando ¿qué? Uno se arrepiente. Cuando uno se arrepiente. Hermanos, leí una frase por allá que dice: el arrepentimiento no es cuando usted llora, sino cuando usted cambia. Hermanos, fue evidente, fue palpable para la familia de Zaqueo, para la familia extendida de Zaqueo y para toda la región, que ese hombre verdaderamente había procedido al arrepentimiento, porque solo una persona verdaderamente arrepentida pudo hacer lo que él hizo. ¿Qué fue lo que él hizo? Dice: si he defraudado a alguien, se lo devolveré. ¿En qué forma? Cuadruplicado. Este hombre, hermano, reconoció que lo que había hecho estaba mal. Y hasta ahí no es todo el arrepentimiento. El hombre ciertamente tiene que reconocer que algo ha hecho mal. Y dice la Escritura que todos hemos hecho mal, que no hay justo ni aun uno. Este hombre reconoció, pero no queda hasta ahí el arrepentimiento. Mucha gente reconoce cuando uno le presenta el Evangelio. Ellos dicen: sí, es cierto, yo estoy no mal, estoy muy mal, estoy viviendo muy mal, reconozco que estoy viviendo indebidamente, que seguramente delante de Dios no soy agradable por la forma en que yo estoy viviendo. Esa es una parte del arrepentimiento. ¿Sí estamos? Ahora bien, cuando el hombre verdaderamente se arrepiente, no solo reconoce, sino que el Espíritu Santo lo guía para que delante de Dios confiese sus pecados. Y dice la Escritura que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Dice que Cristo es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Es decir, para todo aquel que se arrepiente hay perdón de pecados. Amén. Entonces el hombre, hermano, ciertamente tiene que reconocer, tiene que confesar a Dios sus pecados, tiene que pedirle perdón y tiene que pedirle poder para abandonar el pecado. Ese es el arrepentimiento bíblico. ¿Sí estamos? El arrepentimiento que el mundo conoce, que la gente regularmente piensa que es el arrepentimiento: sentirse remordido de la conciencia, reconocer que ha hecho indebido y llorar. Y hasta ahí se queda. Ese es un arrepentimiento, entre comillas, para muerte, porque no surte ningún efecto en la persona, no hay un cambio permanente. Y dijimos, cuando Cristo llega al hogar,
todo cambia. En el caso de este hombre, hermanos, ciertamente así fue. Y veamos 3 pasajes de la Escritura. Proverbios 28:1. Esta es una condición en la que mucha gente se encuentra. Nada puede cambiar, ni siquiera la angustia en la que se vive por la paz. ¿Qué pasaje les dije, hermanos? Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Alguien quiere leerlo otra vez? ¿Qué dice? El que cubre sus pecados no prosperará, mas el que se confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Exactamente, el que los confiesa y se aparta. Hermanos, este hombre dijo: ya no lo voy a hacer más, y lo que hice indebidamente lo voy a restituir. Ese era diametralmente lo opuesto a lo que él estaba haciendo. Él dijo: ya no lo haré, y lo que hice lo restituiré. Había un cambio definitivamente palpable, visible en la vida de este hombre llamado Zaqueo. Pero dice la Escritura: el que encubre, ¿qué? Sus pecados no prosperará. Espiritualmente continuará ¿en qué? No solamente continuará en pecado, sino todo lo que el pecado acarrea en la vida de la persona. Muchas gentes, hermanos, incluso no creyentes, bueno, tenemos que incluir a los creyentes también, cuando en nuestra vida hay la presencia de un pecado y que no lo abandonamos, no podemos siquiera a veces levantar la vista al cielo. No podemos sentirnos tranquilos porque el Espíritu Santo, hermanos, que habita en nosotros, Él nos redarguye de pecado. Esto quiere decir que nos señala cuál es el pecado que estamos cometiendo, nos insta al arrepentimiento y abandonar el pecado. Ahora bien, dice: el que encubre sus pecados no prosperará. No prosperará ni emocionalmente, ni sentimentalmente, menos espiritualmente, porque estará en eso. Fíjense, hermanos, cuando hay pecado, perdemos autoridad moral y autoridad espiritual. Y eso nos ata, porque pensamos nosotros en nosotros: ¿cómo voy a ir a reprender a aquel si yo estoy igual o peor quizá? Y lo que decíamos esta mañana, una de las cosas más difíciles es ir y presentarle a Cristo a nuestra familia cuando sabe lo que hicimos o lo que estamos haciendo. Y es muy difícil, y no solamente, hermanos, ellos nos tienen que decir, aunque no nos lo digan, aquí va a haber algo que nos va a impedir, que nos va a restar fuerza, que nos va a limitar en nuestro actuar. Entonces dice ahí: no prosperará, más el que los confiesa y se aparta alcanzarán misericordia. Proverbios 28:1. 28:1, por favor. Ahí mismo donde estamos, dice: a ver, huye el impío sin que nadie ¿qué? Lo persiga. Hermanos, esta es una realidad en la vida del mundo. Sin que nadie lo persiga, ¿qué hace? Huye. Y hermanos, está la situación moral dentro de nuestra sociedad en la condición que tal vez solamente se dio
en Sodoma y Gomorra. Y esto nos habla también de otro punto, de que la venida del Señor Jesucristo está cerca. Y dice que ahí los hombres pecaban a diestra y siniestra, no había restricción, no había regla, no había moral, no había absolutamente control en el ser humano. Y es que el ser humano por naturaleza es autodestructivo. Y aunque sabe que aquello lo puede llevar a la muerte, piensa que lo va a hacer y la va a librar. Y si no la libra, pues ya estaba de Dios que me llegara. Es decir, en el ser humano hay la naturaleza o la tendencia a la autodestrucción. Y fíjense, hermanos, cómo está la situación. Se cuenta que llegó un hombre a la taquilla del cine con pistola en mano, pidiendo que lo dejaran pasar, porque ahí estaba su esposa, le dijeron, con otro hombre. Y el hombre porfiaba que lo dejaran pasar, porque ahí estaba su esposa con otro hombre y él quería encontrarlos ahí. Entonces las autoridades del cine dijeron, pues que avisen. Y avisaron por el altavoz: si hay aquí alguna mujer que está con otro hombre que no es su esposo, que salga por la parte trasera, porque acá está su esposo con una pistola. Inmediatamente 18 parejas se levantaron y salieron por la parte de atrás. O sea que y hoy si se hiciera algo así, un experimento por decirlo, hermanos, casi lo mismo pasaría, porque eso lo sabemos, está todos los días a la luz del día, y el hombre se sabe mal y huye sin que nadie lo persiga, como Adán. Adán huyó y se escondió, y esa tendencia hasta nuestros días se sigue visualizando en la conducta del ser humano, sin que nadie lo persiga. Pero fíjense que dice el texto después: mas el justo está confiado como un león, como el rey de la selva. No hay mayor que él está confiado. Viene un mono y ¿qué le puede hacer? Porque no hay mayor en fuerza que el león. Está confiado delante de los hombres y delante de Dios. No así el que encubre su pecado. Ahora fíjense, hermanos, en el Salmo 32:3 es una angustia. Hablamos de esto el jueves estamos considerando este salmo. Y ahí el salmista David, y había sido confrontado por Natán el profeta a través de una historia de un hombre rico que tenía muchos corderos, muchas ovejas, pero había un hombre pobre que solamente tenía una corderita. Dice que comía de su plato, bebía de su vaso y la consideraba como su hija. La había crecido como sus hijos o dentro de sus hijos. ¿Cuáles dije, hermanos? 32:3. Y hermanos, cuando Natán lo confronta y le habla, le cuenta la historia de aquellos hombres, y que cuando llegó a casa del rico, alguien que venía de paso, que venía de viaje, el rico, en lugar de agarrar una de tantas corderitas que tenía, tomó la única que tenía el pobre, y la sacrificó, la preparó y la dio a comer a su huésped. Y cuando David escucha la historia, se indigna, y él dice: el que tal hizo es digno de muerte, sin saber que estaba dictando su propia sentencia. Y él le dijo: bien has dicho, tú eres ese hombre. Natán le dijo: tú eres ese hombre, el que injustamente actuó,
el que tomó indebidamente lo que no debía, el que no solamente cometió adulterio, sino asesinato. Ese hombre eres tú. Y David dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Es decir, es una condición de vida que ninguno de nosotros deseamos, ni para nosotros ni para los nuestros. Entonces, fíjense, hermanos, todos estos pasajes están retratando la condición de los nuestros, de nuestra familia, que ignora totalmente de Dios. Ellos siguen huyendo, están en su loca carrera sin destino. Pero sabemos que espiritualmente el que les corresponde es el castigo eterno. Pero ellos están corriendo y están avanzando todos los días. Hermanos, los nuestros están encubriendo sus pecados. Y hay que ir y decirles que su pecado los alcanzará un día. Ya no van a tener más a dónde ir. Serán atrapados. Y en la condición, porque hermanos, el hombre tiene una conciencia, ellos se saben impropios. De hecho lo confiesan y dicen: es que la verdad que yo no estoy viviendo bien, estoy mal, yo sé que bíblicamente estoy reprobado y ante los ojos de Dios no soy agradable, yo lo sé. Estos hombres, hermanos, están viviendo de esa manera. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Están en angustia, en desesperación. Necesitan urgentemente que les digan: es cierto, así estás, tú eres ese hombre. Pero Cristo Jesús murió por ti en la cruz del Calvario. Su preciosa sangre la derramó para la remisión de los pecados. Si tú te arrepientes de todo corazón y confías en el Señor Jesucristo como tu único Salvador, tu vida va a cambiar. Y ahí es donde necesitamos la autoridad moral y espiritual para decirle: así como yo he cambiado. O si enviamos a otra persona: así como él cambió. Amén. Entonces, hermanos, cuando Cristo llega al hogar, todo cambia. Definitivamente, hermanos, el Señor Jesucristo hace pasar a todas las personas que están en la oscuridad de la muerte a la luz de la vida. Va a cambiar, va a haber un cambio. Y ellos se van a beneficiar como aquel hombre y se van a regocijar con toda su casa de haber creído a Dios. Tenemos que ver, hermanos, el alcance, el impacto que causa en una familia cuando Cristo llega a ella. Y esto motivarnos, esto es animarnos para decir: si es cierto, todos esos beneficios, pues que lo tenga el tío, que lo tenga la tía, mi sobrino, mi hijo, mi hija, que pueda regocijarse con toda su familia de haber creído a Dios. Amén. Esto ha de motivarnos, hermanos, para hacer la obra de evangelización. Número 2, cuando Cristo llega al hogar, todo suple. Es decir, no quedará una sola necesidad que Cristo no pueda o no quiera satisfacer. Todo será suplido. Lucas 4:38. Si hay una necesidad del índole que ésta sea, Cristo la va a suplir. 4:38, el Evangelio de Lucas. Dice: entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose
hacia ella, reprendió a la fiebre, y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante, le servía. ¿Qué necesidad suplió ahí el Señor Jesucristo? Había necesidad, y esa, hermanos, es representativa de todas las necesidades que en el hogar puedan haber. Hermanos, queremos ver cómo andamos nosotros en el matrimonio. Por eso el próximo domingo, lo que dije en los avisos, es de vital importancia. Si usted considera que su matrimonio no está bien, que hay una gran necesidad dentro de su matrimonio, hablando del esposo y de la esposa, que son los pilares del hogar. Si los pilares del hogar no están bien, va a repercutir en los hijos del hogar, y en los vecinos, y en los familiares cercanos y lejanos. Va a repercutir incluso también en la iglesia. ¿Sí es correcto lo que dije? ¿Va a repercutir donde dije? En la iglesia. Ahora, es necesario, hermanos, que cada uno de nosotros empiece a hacer la revisión desde que llegue el próximo domingo. Y una cosa vamos a pedirles: que contesten con toda sinceridad. Por ejemplo, le voy a adelantar una pregunta y vayan pensando. Del 1 al 10, ¿en qué nivel considera que está su felicidad matrimonial? No contesten, no contesten. Del 1 al 10. Váyanle pensando para ver qué van a responder el próximo domingo. Pero ¿de qué se trata? Bueno, y les aclaro, nos va a ser anónima. No va a poner su nombre ahí. No, pues yo, David García Rivero, considero que estoy en el 5, en el 6, o en el 4, o en el 10. No se va a saber quién puso eso. Y luego vamos a dar a conocer el resultado y el promedio de la congregación, en qué nivel estamos de felicidad matrimonial. Ahora, si fueron un 5, a lo mejor usted dice: no, la verdad yo considero que es un 5. Hermanos, hay una necesidad ahí. ¿Y qué dijimos? Que Cristo va a suplir esa necesidad. De hecho, fíjense, hermanos, en muchos de los casos el Señor Jesucristo ya lo hizo. Pero nosotros no queremos que sea satisfecha esa necesidad. Ya nos gustó estar así y vivir así, y preferimos continuar de esa manera a que Cristo verdaderamente satisfaga esa necesidad. Y esto es cierto en la vida de muchos matrimonios. Ya se acostumbraron a vivir así, y es lo que el Señor Jesucristo quiere. Hermanos, hay una necesidad. Allí había una necesidad. La necesidad era de estar sano. Era la suegra de Pedro, y Pedro quería que su suegra fuera sana. Amén. Y así debe ser. Nuestra suegra debemos de desearle lo mejor. ¿Sí? Como que no les soy muy convencido. Está bien la suegra. El suegro. Había una necesidad. Y le dijeron a Cristo, le rogaron por ella. ¿Y qué hay imposible para Él? Esa y muchas necesidades más Él puede suplir. ¿Saben? ¿Se acuerdan, hermanos, cuando llegó aquella boda? Porque era una boda específicamente y circunstancialmente, bueno, no circunstancialmente, no, adecuadamente para lo que estamos hablando, y hablaremos el próximo domingo. Llegó a una boda y hubo una necesidad. ¿Se acuerdan cuál fue? Que ya no había que beber. Era una necesidad material, ciertamente, pero, hermanos, ahí se manifestó el poder del Señor Jesucristo. Si Él puede hacer que el agua se convierta en vino, ¿qué no puede hacer? Y la gente empezó a verlo ya de manera diferente. Dijeron: no, pues mira, el hijo del carpintero cambió el agua en vino. O sea, hay poder en Él, hay sabiduría en Él.
se puede confiar en Él, que Él puede suplir todas las necesidades. ¿Se acuerdan, hermanos, cuando aquella ocasión era una multitud enorme y solo habían, ¿cuántos? ¿2 qué? ¿Y cuántos panes? 5. Y fueron a Él porque Él puede. Señor, mira, hay muchísima gente y ¿qué? Darles de comer. Dice, pero ¿de dónde vamos a agarrar tanto para tanta gente? Hermanos, ahí estaba el Todopoderoso. No había por qué preocuparse. Amén. Porque el Señor todo lo puede. Amén. Y repartieron, comieron hasta saciarse y sobró. Hermanos, cuando Cristo llega al hogar, suple toda necesidad. Si es el amor del Padre hacia los hijos, Cristo lo suple, porque el hombre, hermanos, cuando llega y tiene un encuentro genuino, verdadero con Cristo, cambia su forma. Si es de los hijos hacia los padres, falta de amor, falta de interés, falta de respeto, de obediencia, cuando los hijos se encuentran con Cristo, cambian hacia los padres. O sea, nos conviene que Cristo esté en nuestro hogar y en el nuestro y en los de nuestra familia. Porque díganme si no, hermanos, cuando sabemos que el Padre golpeó inmisericordiamente al Hijo, no son creyentes, pero son de nuestra familia, ¿a poco no nos preocupa? Sí, nos duele. Entonces conviene que también en los hogares de nuestra familia Cristo esté, porque si Cristo está, satisface toda necesidad. ¿Qué otra necesidad pudiera haber en el hogar? Que no hay una buena armonía entre el esposo y la esposa. ¿Cristo puede? Sí. Por ello hemos de confiar en Él y procurar que Cristo llegue a la casa, al hogar, a la familia, que es parte nuestra también. Tercero, cuando Cristo llega al hogar, todo libera. Fíjense, hermanos, había un carcelero ahí que fue liberado de toda responsabilidad, porque sabemos, hermanos, lo que acontecería con el carcelero si los reos escapaban. ¿Qué iba a acontecer con él? Él iba a pagar el castigo que les correspondía a los reos que se escaparon, hicieran para matarlos, y solo estaban esperando el momento de su juicio, de la ejecución, más bien, de la sentencia. Él pagaría el lugar porque se le fue. Y este hombre, sabiendo que eso iba a acontecer, hoy hablaba el hermano Armando de la espada de 2 filos, que es la palabra de Dios. Y la espada que este hombre, dicen los historiadores, que no es la espada así que nos imaginamos, sino que era una espada corta que ellos traían aquí en el cinto. Y esa espada era de 2 filos. Si una mata, imagínense con 2 filos en una sola. Y este hombre tomó su espada y se iba a matar. Y Pablo le dice: detente, aquí estamos todos. Ahora fíjense, hermanos, todo lo que había acontecido antes repercutió en la vida de ese hombre. ¿Qué había acontecido antes? Estaba Pablo y Silas. ¿Y qué hacían estos hombres? No paraban de quejarse de su suerte porque estaban presos en la cárcel. Eso hacían. El hombre con ganas se hubiera matado. Pero veía que esos hombres en una cárcel donde nadie quiere estar, ellos cantaban, ellos oraban. Sin duda alguna, aunque no específicamente lo dice la Escritura, estaban hablando del Evangelio y todos los demás escuchaban. Por eso ese hombre, cuando le dice: no te mates, no te hagas ningún daño, aquí estamos. ¿Y por qué no se fueron los demás reos? Hermanos, si lo que todo reo quiere es salir de la cárcel, y era la oportunidad. ¿Ha conocido usted un reo que diga: no, yo aquí estoy bien, muchas gracias? No, pero la puerta está abierta, ¿quiere decirte? Y le dice: no, gracias, no puedes cerrarla. Creo que no. ¿Y eso es por qué no se fueron?
No era el único, bueno, él no era un preso, era el carcelero. Y Pablo y Silas no eran los únicos presos, habían otros. Le dice, aquí estamos. ¿Por qué no se fueron? Porque había impactado la presencia de estos hombres, la actitud de estos hombres, lo que ellos estaban haciendo en medio de una circunstancia difícil, impactó la vida del carcelero y de los otros presos también. Si ellos eran testigos, estaban viendo y escuchando lo que estaba aconteciendo, era algo verdaderamente extraordinario. Y ellos dijeron, pues tampoco nos vamos, aquí estamos todos. ¿Se acuerdan, hermanos, cuando aquel viaje por el mar, que ya ellos pensaban que ya no había esperanza? Y dijeron, bueno, y si encalla la nave, que estamos en peligro de encallar, los reos se van a sublevar, se van a escapar, mejor matémoslos a todos para que nadie escape. Pero sucedió lo mismo, ni uno escapó, ni lo intentaron siquiera, porque aunque había necesidades ahí y tenían días sin comer, ellos esperaron la oración de un varón de Dios que hizo por los alimentos. ¿Cómo ven? La vida de esos hombres fue impactada. Y es que donde Cristo llega, libra de todo mal, de toda posibilidad de sufrir las consecuencias de algo. Y hermanos, recordemos el último que hemos tratado, aquel hombre gadareno que vivía en los sepulcros y daba voces de día y de noche. ¿Recuerdan? Y el Señor Jesucristo lo libró. En peores condiciones no pudo haber estado ese hombre, pero se encontró con el Señor Jesucristo, el que todo lo puede. Y ese hombre, en su juicio cabal, bien vestido, impactó la vida de todos los que le rodeaban. Entonces, hermanos, pensemos en el beneficio que nuestra familia va a tener si Cristo llega a ellos. Y si ellos creen a Dios, creen en Cristo, confían en Él, van a ser beneficiados, porque donde Cristo llega, número uno, todo cambia. Número dos, todo suple. Y número tres, todo libera o todo libera. Entonces digamos, bueno, vamos a llevar a Cristo entonces. ¿A dónde lo vamos a llevar? Esta semana, ¿a dónde lo vamos a llevar? A San Nicolás. ¿A casa de quién vamos a ir? ¿De familia de quién? Tomamos la lista, ¿se acuerdan? Esta mañana tomamos la lista y dijimos, bueno, aquí están. Vamos a hacer una lista general. De la lista particular que usted tenía y por lo que estaba orando, ya tenemos una lista general y vamos a estar orando por todos ellos. Y luego vamos a empezar por a ver, ¿este dónde vive? En San Nicolás. Bueno, vamos a ir a San Nicolás, vamos a llevar, porque si ellos creen en el Señor Jesucristo, todo va a cambiar, todo va a suplir y todo librará. Pensemos entonces, hermanos, en esos resultados, en los resultados que hay cuando Cristo llega al hogar. Amén. Pónganse en pie, hermanos, vamos a orar. Y vamos a pedirle al Señor Jesucristo que nos ayude, porque ciertamente necesitamos llegar a ellos. Hermanos, desde aquí sí podemos orar y lo hemos estado haciendo, pero necesitamos que alguien vaya y les lleve a Cristo, el Evangelio, que es poder de Dios para salvación. Y estos, un día como el carcelero, él se regocijó con toda su casa. No se refería al edificio, se refería a las personas que ahí vivían. Dice, se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Llevémoslo
a los nuestros, a cada hogar de los nuestros. Padre Celestial, Señor, una vez más hacemos este énfasis, que no es demasiado, no es exagerado, para que nosotros cobremos conciencia y nos aboquemos a llevar a Cristo a los hogares de los nuestros, sea aquí en la ciudad, sea en otro municipio, en el estado o en el país o fuera de él, que nos aboquemos a que Cristo llegue al hogar, porque cuando Él llega, todo cambia. Cuando Él llega al hogar, todo suple y todo libra. Padre, que ese resultado sea para nosotros un aliciente y un motivo que nos impulse para llevar a Cristo a los hogares de los nuestros. Padre, todo está en tus manos. Sabemos que tuyo es el poder. Sabemos también que tuya es la gloria. Pero úsanos para ese fin. Y de que los nuestros se beneficien con la presencia de Cristo en su vida, en su familia, pues también esta iglesia se gozará con los resultados de que Cristo haya llegado a ese hogar. Padre, ayúdanos y nos encomendamos en tus manos. Padre, que la gloria y los frutos que se logren por la obra tuya sean también enteramente para tu gloria. Padre, te damos gracias y te pedimos todo en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén.